Bueno, muchas gracias, señor secretario. Un saludo a los funcionarios presentes de la administración en este debate de los 10 años del Plan Distrital del Agua. Yo quiero iniciar haciendo un poco de memoria, no solamente para los funcionarios, sino también para los concejales que no tuvieron la posibilidad de participar en lo que fue una iniciativa popular que se llamó el referendo por el agua. Hay diferentes tipos de acuerdo, pero este en especial creo que tiene una alta participación. Recuerden ustedes que más de 1.255 organizaciones sociales, más de 236.000 personas registraron esta iniciativa y lograron recolectar más de 1.500.000 firmas para defender el derecho humano al agua. Quiero hacerle un reconocimiento a estas organizaciones sociales. Como vocera del movimiento alternativo indígena y social, aquí confluyen diferentes organizaciones sociales donde el tema del agua es un tema central, y yo creo que para la ciudad y para el país. Entonces, lo primero, en el marco de esta memoria, quiero decir que se presentaron dos actitudes políticas. El Congreso de la República, como siempre, trató con desahucio esta iniciativa de referendo y no respetó el espíritu del referendo del agua, que era reconocer ese derecho humano. Pero aquí en el Consejo de Bogotá, nuestra actitud fue distinta. Y en ese momento creo que fue un paso importante que dimos, que la ciudad reconociera este derecho humano, y establecimos los lineamientos de la política pública del agua, el cual lideré, el acuerdo 347 del año 2008. Y yo quiero recordarlo porque en base a los lineamientos del acuerdo del agua se expidió el Plan Distrital del Agua, que hoy cumple 10 años. El decreto 485 del año 2011. Este Plan Distrital del Agua tiene 6 estrategias. Desde que se expidió el decreto 485 del año 2011, se modificó mediante el decreto 064 del 2012, que modificó parcialmente el artículo 4 del decreto 485 del Plan Distrital del Agua, en lo que tiene que ver con la garantía y el consumo del mínimo vital de agua potable. Y creo que hemos avanzado del derecho humano al agua, el mínimo vital, al derecho a la ciudad, al territorio. Y eso fue con Bacatá Hidrópolis, que es cómo pasamos de usuarios de servicios públicos a habitantes con el tema de los hidroentornos. Entonces, quiero hacer esta recapitulación para decirle a los honorables concejales que se encuentran en plenaria que sí me quieren acompañar, porque he radicado y se ha sorteado el proyecto de acuerdo 113 del 2022 para renovar el Plan Distrital del Agua, y tiene ya como ponente a la concejala Lucía Bastidas de Alianza Verde y Javier Ospina del Centro Democrático, pero creo que siendo una iniciativa importante para la ciudad, es bueno que todas las fuerzas políticas presentes en esta corporación la acompañen. Con esta memoria quiero contarles un poco el panorama en el que nos encontramos para que tengamos un contexto mundial. Y quiero partir por las palabras del vicepresidente del Banco Mundial del año 95. ¿Qué dijo él? Las guerras de este siglo fueron por el petróleo, pero las guerras del futuro serán por el agua. Es decir, hablar del agua también es hablar de la paz. Y en ese sentido, yo recuerdo mi experiencia de liderar la formulación de los lineamientos de la política pública del agua como una guerra paradigmática, como un choque entre culturas del agua. ¿Qué sucedió? La formulación del referendo por el agua, el acuerdo del agua, fue el choque entre dos culturas del agua. La cultura corporativa del agua, la privatización, la avaricia, el cercamiento del agua comunal
o sea, la cultura de la mercantilización del agua, cuya mercancía son derechos corporativos de un puñado, de una minoría de corporaciones globales que quieren apropiarse del agua y que han impuesto una geopolítica de la sed y el hambre, y que le declararon la guerra a diversas culturas, epistemologías del agua, ecosistemas del agua, que consideran el agua como algo sagrado y su suministro como una obligación para preservar la vida, donde hay derechos constitucionarios, el derecho natural que tienen todos los seres y especies de la tierra, a un hábitat seguro y limpio, al agua limpia. Esas culturas diversas que hacen parte también de las civilizaciones de la tierra y de las cuales dependen millones de especies. Entonces, para mí no fue sencillo, para mi sorpresa, en la memoria institucional de la ciudad y en la exposición de motivos y de quienes se ejecutaron, no hay ninguna sensibilidad cultural a la hora de implementar esta política pública. Ahora bien, comencemos a dimensionar no solo las guerras del agua, los conflictos socioambientales, sino las guerras paradigmáticas. ¿Qué significado tiene el agua hoy para nuestra ciudad y nuestra región? Y aquí les presento un mapa. No me quiero detener porque esto daría solo para un debate con una perspectiva más amplia. Los conflictos en Yemen, en Sudán, en Irak, en Brasil, en Perú, en Colombia, y que se proyecta, van a seguir creciendo. Tengamos en cuenta nada más en Bogotá, estamos rodeados de fracking, en ecosistemas tan frágiles como son nuestros páramos. Nosotros estamos rodeados de agua y sin embargo tenemos problemas con el acceso al agua como un derecho humano. Entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, América Latina, que es un continente que tiene disponibilidad de agua, que se supone tiene la relación más favorable del mundo entre número de población y agua disponible. Sin embargo, el 35% de la población de América Latina no tiene acceso a agua potable y solo el 22% cuenta con saneamiento básico. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la crisis del agua, de la injusticia hídrica? Estamos rodeados del agua. Entonces, ¿cómo se explica que no podamos garantizar el derecho al agua? Pues ese es un problema del modelo de gestión, que es lo que yo me quiero centrar e invitar a que revisemos el modelo de gestión. Porque prácticamente el Plan Distrital del Agua lo que propuso fue un modelo de gestión integral del agua. Entonces, ¿qué quiero yo? Que hagamos conciencia en este debate, que para los próximos 10 años, que yo espero que entre todos reafirmemos este acuerdo, podamos proyectar en clave de una gobernanza plural la solución a este problema de gestión. Entonces, brevemente, quise proyectar un poco cómo van las 6 estrategias, pero no sin antes escuchar a la alcaldesa. Por favor, si funciona el video. De un manejo mixto, donde la propiedad se mantuvo pública y se debe mantener pública. Las empresas públicas y las empresas de servicios públicos de Bogotá son un patrimonio de los bogotanos, van a seguir siendo públicas. Me parece una torpeza pretender privatizarlas, es una torpeza. Ese régimen mixto, sobre todo el de la empresa de energía de Bogotá, ha sido un gran éxito. Bueno, tenemos una alcaldesa que afirmaba el papel de nuestras empresas públicas. Y yo quiero simplemente hacer referencia al papel que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado en la gestión, administración de un bien común, que es el agua. Porque ya en el acuerdo 347 y en el plan distrital del agua decidimos que era un bien común. Es decir, el agua es un hecho natural y es un hecho social, no es una invención ni del ser humano ni de ninguna empresa. Entonces, administran un bien comunal. Y esperamos que la empresa de acueducto alcantarillado y la Secretaría de Ambiente, aquí en la cabeza rector del sector, pues honren este acuerdo. Entonces, quisiera referirme a la información que me han dado las siguientes entidades
que son responsables de las 6 estrategias. Entonces, ¿qué encontramos aquí? De acuerdo al acuerdo 347 del año 2008, la administración año a año debería traer al Consejo un informe de la implementación del Plan Distrital del Agua. Para mi sorpresa, en un derecho de petición envíenme los informes de cada uno de los años de estos 10 años. Para mi sorpresa, hay unos años sin informe. Entonces, de los informes de gestión anual del Plan Distrital del Agua solicitados a las entidades del sector de hábitat, quien coordina esto, pues hay una matriz de Excel que registra los avances del periodo 2012-2016. O sea, los primeros 5 años hay una información que resulta fragmentaria en la mayoría de las 6 estrategias del PDA con ejecuciones nulas. Por otro lado, las entidades no entregan los soportes documentales en los cuales se origina la información registrada. Y miren ustedes, del periodo 2017 y 2018, que se entregan informes, estos solo incluyen el año 2018. El año 2018 es el único informe anual de seguimiento al Plan Distrital del Agua que está colgado a propósito en la página web de la Secretaría Distrital Ambiental. En cuanto al año 2019, se entrega un informe centrado en proyecciones, no en los avances de cada una de las acciones del PDA durante este periodo anual. En efecto, la matriz de seguimiento definida en el 2017 y 2018 está diseñada sobre la base de definir un plan de acción del PDA del 2019, el cual pues no había contado con los años anteriores. ¿Qué se puede concluir aquí? Que hay un tardío seguimiento y evaluación del Plan Distrital del Agua. Y eso que a partir del periodo 2017 y 2018, la administración distrital define una estrategia de seguimiento a la implementación de las acciones, programas, estrategias del PDA. Es decir, que define cómo la Secretaría de Planeación, mediante una guía para el seguimiento y evaluación de políticas públicas, empieza a hacerle seguimiento a este tipo de iniciativas. Entonces, a partir de los ajustes realizados al seguimiento del Plan Distrital del Agua en el año 2017, me parece muy importante registrar los porcentajes de avances para los años donde no se ha obtenido información. O sea, solo tenemos 2017, 2018, 2019. Encontramos también que como parte de la labor de seguimiento a la implementación del PDA, después de 5 años de su expedición, se realizaron 2 encuentros distritales de seguimiento al PDA, 4 de ellos en el año 2017 y 8 en el 2018. ¿Qué me parece importante? Entonces, claramente, la implementación de este plan no ha sido de interés de las administraciones de Bogotá. Tal como se puede observar, si podemos proyectar, si ustedes miran, yo cogí año a año la información que ustedes me enviaron y cada una de las estrategias del Plan Distrital del Agua. Estrategia 1, planear con visión integral y regional. Estrategia 2, articular las acciones en busca de la sustentabilidad. Estrategia número 3, derecho al agua y población infantil y juvenil. Estrategia 4, responsabilidad social y promover la cultura del agua. Un tema como la cultura del agua. ¿Cuánto hemos avanzado en una cultura de ahorro, reuso? ¿O vamos a estar pensando que la solución es seguir trasvasando la cuenca del Orinoco? Estrategia 5, gestión del riesgo. Estrategia 6, mínimo vital de agua. Y año a año, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Este fue un trabajo exhaustivo que hizo la unidad de apoyo normativo con la información que ustedes nos vieron. Pero ¿qué vemos aquí? Entonces quisiera compartirles algunas de las conclusiones sobre la ausencia de información acerca de la ejecución y seguimiento del PDA.
Por ejemplo, se observa un mayor porcentaje de ejecución en los últimos 3 años de 2020. En el 2017, por ejemplo, únicamente se ejecutó la estrategia número 2 en un 78,50% y la estrategia número 3 en un 16,60%, dando como resultado un promedio del 16% en la ejecución del PDA. En los 10 años del Plan Distrital del Agua, 4 de las 6 estrategias concluyeron en un porcentaje de ejecución inferior al 50%. Ahora bien, miremos qué piensa Humberto Polo, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, para abordar un tema sobre la dimensión social de los servicios públicos. Primero que todo, queremos saludar muy especialmente a toda la ciudadanía del Distrito Capital, a nombre de nuestra organización sindical Sintraen de su directiva Bogotá, su junta directiva. Nosotros siempre venimos hace más de 20 años discutiendo en el marco del referendo del agua, en el marco de las políticas públicas del referendo del agua, en el marco de lo que es el ordenamiento hídrico de la ciudad. Es decir, con la concejala Tiquigua, con muchos Bueno, parece que tiene dificultad. Que quiero retomar de las reflexiones que nos hace Humberto Polo de Sintraendes. Primero, en el contexto de pandemia en el Distrito Capital aumentó el consumo del agua en un 2,1% en el sector residencial. Claro, las familias permanecieron en el marco del confinamiento en sus casas. No aumentó la tarifa, pero aumentó la pobreza y disminuyó la capacidad de pago. Entonces, creo que es importante ubicar el derecho humano al agua y al mínimo vital en el contexto de pandemia en la ciudad. Entonces, si tenemos en cuenta el crecimiento de la pobreza, ¿no? La capital pasó de tener 344.591 a 1.100.000 aproximadamente de personas en pobreza extrema. Y por supuesto que se volvió un martirio pagar el servicio al agua potable. Otros estudios publicados, por ejemplo, por la Universidad de los Andes y el proyecto COVID, demostró que durante la primera ola de contagios en la pandemia, la población bogotana que mayor se vio afectada fue la del estrato 1 y 2, por la necesidad de continuar con sus actividades económicas, pese a las cuarentenas que se decretaron en la ciudad. No todos vivimos esta situación en unas condiciones iguales. Esta es la ciudad más desigual. Entonces miremos el mapa que les proyecto ahí. La población que se concentra en las más de 25.959 ocupaciones ilegales y periféricas de la ciudad, que son las áreas rojas en el mapa de la derecha, en las cuales se asientan más o menos unos 2,5 millones de personas. Habitantes que en el Plan Distrital del Agua contempla como beneficiarios del mínimo vital, aún sin tener acceso a redes domiciliarias de servicios públicos. Es decir, no estamos en el mismo contexto de cuando expedimos el mínimo vital, estamos en contexto de pandemia, estamos en medio de una crisis social, de un estallido social, pero no estamos dimensionando el tema de tener acceso a los servicios públicos. Como resultado de esta pandemia generada por el COVID-19, la canasta familiar muestra variaciones de los precios de los principales componentes, entre los que podemos encontrar el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas. Durante el año 2020, ese incremento de precios obedeció en gran medida al aumento de consumo de servicios públicos como el agua, por parte de los hogares que no tuvieron otra alternativa que estar sometidos a la cuarentena. Entonces, las soluciones han sido subsidiarias, han sido limitadas. Miremos las medidas que tomó el Estado, los alivios financieros en el pago de los servicios públicos creados por el gobierno en el marco de la emergencia causada por el COVID, aplicados en beneficio del estrato 1, 2, 3 y 4.
para aquellos de uso industrial y comercial. No concluyeron con resultados positivos, debido a que en la práctica solo permitía diferir el pago de las cuotas, generando así que las personas no percibieran un ahorro real y además quedando con la obligación acumulada de pagar la deuda. Entonces, los efectos de la pandemia en materia de servicios públicos generó beneficios al sector empresarial en vista de que frente al agua la disminución en el consumo de los sectores industriales y comerciales de la ciudad fue de un 42%, sectores que a su vez representan el 30% del consumo total y que se vieron sometidos a un cierre parcial o definitivo, pero no para los hogares empobrecidos. Y entonces, a pesar de que el Estado no reconoce constitucionalmente de manera explícita el derecho humano al agua, en el artículo 366 se reconoce que la solución de las necesidades básicas en materia de agua potable es un objetivo fundamental de la actividad del Estado. Bogotá no puede ser regresiva en materia de derechos que han sido conquistas sociales de la ciudadanía. Y en relación con el agua que tiene una sociedad, determina no solamente un asunto de servicios públicos, determina la relación de los seres humanos con la naturaleza y la relación que los seres humanos tienen también con el Estado. En ese marco, la sola garantía del consumo de agua fortalece la mirada sectorial que sustenta la valoración del ciudadano, no solamente como usuario, sino como habitante, que es la condición que reclamamos en el centro de un modelo de gestión del agua, de una democracia del agua, porque tenemos que pasar de una democracia agonizante a una democracia del agua, una democracia vital, donde los ciudadanos tengan el derecho a elegir el agua limpia, el aire puro, los suelos vivos, el derecho a la ciudad y el territorio. Entonces es necesario, y los invito a que escuchemos aquí el presidente de la red de acueductos y alcantarillados de la ciudad de Bogotá, reflexionando sobre el mínimo vital para hacer una reflexión sobre lo que yo considero sería nuestro principal reto en el próximo decenio del Plan Distrital del Agua, porque espero que por voluntad tanto de la administración como del Consejo de Bogotá renovemos el Plan Distrital del Agua. Sonido. Bueno, creo que hay problemas con los videos que se incluyeron en la presentación. Me parece importante, si los tienen por aparte, que por favor los puedan colocar. Pero ¿qué les quiero ir contando? El mínimo vital del agua hoy representa un consumo de cerca 4.49 millones de metros cúbicos al año. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para el año 2018 facturó 285.9 millones de metros cúbicos, de los cuales el 33%, o sea, 95.3 millones, son facturados para el estrato 1 y 2. Luego, el aumento del consumo por efecto del mínimo vital representa el 4.7% del consumo facturado en los estratos 1 y 2. No sé si ya se pudo solucionar el tema del... Bueno, sería muy bueno que resolviéramos el punto del sonido y los videos. En las bases de datos de la Secretaría Distrital de Hábitat, con relación a la información de los beneficiarios del mínimo vital para el año 2021. Miren esto, concejales, que yo quiero que lo observemos porque pienso que son los temas en los que deberíamos trabajar. La entidad afirma que no se tiene determinada la población vulnerable, es decir, indígenas, niños, adolescentes, que era un punto que incluimos dentro de las estrategias del acuerdo del agua.
al respecto, creemos que parte de la cualificación de la aplicación del mínimo vital para el próximo decenio es la superación del estrato como referente único de asignación de este mínimo vital en vista de los fenómenos sociales que tenemos hoy, es decir, que desató el COVID-19. Entonces, este es un tema que tenemos que pensar. ¿Realmente es el estrato la única categoría que vamos a tener en cuenta para la asignación del mínimo vital? Quiero dejar esa pregunta. En cuanto a las inversiones aplicadas al mínimo vital, se dice que para el año 2016 este fue de 63.000 millones de pesos aproximadamente y que benefició a 677.618 suscriptores. Sin embargo, para el año siguiente, la inversión habría sido de un monto menor, a pesar de lo cual se beneficiaron 759.915 suscriptores, es decir, 82.297 suscriptores más que en el año 2016. Es decir, a menor inversión anual, más beneficiarios. Son preguntas que yo me hice con el análisis de la información que ustedes me enviaron. Entonces, me sorprende, pero hablaría bien de la administración, entre comillas, en tanto estaría haciendo rendir los recursos. Es decir, con menos plata estarían llegando a más población. No obstante, fíjense ustedes que para el año 2017 y 2018 esta relación se invierte. Frente al número de beneficiarios, 759.915 suscriptores en el año 2017, en el año 2018 se beneficiaron 744.803, es decir, 15.112 suscriptores menos que en el año 2017. Aunque la inversión fue mucho mayor que en el año 2018, 65.700 millones. Una diferencia de 57.997 millones respecto al 2017. Vuelvo y les hago la pregunta, es decir, a mayor inversión, menos beneficiarios. Esas preguntas me quedaron pues de mirar la información que ustedes me dan. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Considerando la expansión poblacional y física de la ciudad, la relación entre inversiones y beneficiarios del mínimo vital debería ser exponencialmente mayor cada año, ¿no? Lo cual no estaría sucediendo y ameritaría un análisis que yo creo que debe ser objeto de otro debate que realizaré exclusivamente sobre el mínimo vital, porque no podría abordar de manera integral el plan distrital del agua en su conjunto. Entonces, al respecto, en materia de beneficiarios, la cifra que ofrece la administración es la siguiente. Desde el año 2012, primer año de la implementación del programa El Mínimo Vital, hasta el año 2020, se aumentó la cifra de beneficiarios únicamente en 132.124. Es decir, un promedio de 14.680 más de beneficiarios de cada año. Les digo una cosa, a mí esta cifra, no sé si a los demás concejales, me preocupa. Para una ciudad cuya población crece un promedio anual, según las cifras que nos dan, al 1.7%, es decir, entre 150.000 a 160.000 personas, la mayoría de ellas en localidades con mayor informalidad. Es decir, Suba 2.7%, 35.143 habitantes, Bosa 3% de crecimiento anual, 10.521 habitantes, Kennedy 1.9% de crecimiento anual, 7.006 habitantes, Ciudad Bolívar 2.10% de crecimiento anual, 12.636 habitantes, Fontibón 2.7% de crecimiento anual, 9.746 habitantes, Usme 1% de crecimiento anual, 10.056 habitantes. Para los efectos de la pandemia sobre el mayor empobrecimiento de la población, tal como lo hemos explicado, debió existir un aumento sustancial de las inversiones en el mínimo vital con el fin de generar mayor cobertura de beneficiarios. Entonces, este tema, la diferencia entre la inversión y los beneficiarios en el año 2020, para nada es trascendental con relación al año anterior.
Miremos, número de suscriptores en el año 2019, 751.964. Recursos invertidos en el 2019, 67.939 millones. En el año 2020, número de suscriptores, 758.726. Recursos invertidos, 71.249 millones. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre suscriptores aumenta en 6.000 y las inversiones en 3.310 millones. Para la crisis social que viven los hogares bogotanos y el sufrimiento para muchas familias, lo veíamos, de acceso al agua, pues estas cifras no dan cuenta de los tremendos impactos del COVID sobre el aumento de la pobreza y los recursos públicos necesarios para solventar esta crisis. Entonces, después de 10 años de implementación del Plan Distrital del Agua, la administración no ha contemplado ninguna decisión sobre modificar el volumen de metros cúbicos del mínimo vital, ni modificar los criterios de focalización. Aún no existen garantías claras para los hogares que no cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado dentro del programa del mínimo vital, y tampoco se conocen las estrategias específicas del gobierno para solucionar esta problemática. Sin embargo, yo creo que tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de los retos del Plan Distrital del Agua y esta Estrategia 6, amerita un próximo debate para poder concentrarme en dos temas. Uno, la crisis del modelo corporativo, precisamente, pero quiero que escuchemos si ya se logró resolver, porque para no hacer esperar a mis invitados decidí, bueno, sí, escuchemos a Carlos Mario de Alianza por el Agua. Muy buenos días, un saludo a la Corporación Consejo Distrital, a todos los concejales, en especial a la concejal Atiquigua, quien hace esta invitación para hacer este control político y saludar el Plan Distrital del Agua, básicamente una herramienta de planeación que está cumpliendo sus 10 años y que ayudó y ha ayudado a consolidar, digámoslo así, esa lectura sobre el territorio, sobre las acciones, sobre las estrategias que toca desarrollar precisamente para garantizar que la ciudadanía bogotana tenga el acceso al mínimo vital del agua. En este momento, la ciudad, como la región, enfrenta un reto diferente, un reto en el marco del cambio climático, pero también un reto en la discusión de la privatización del agua. Nosotros, la ciudad, la sabana de Bogotá, nos estamos alimentando de esa agua en bloque que viene desde Chingaza, un agua que en este momento es de otra cuenca, no es de la cuenca del río Bogotá. Cuando uno le pregunta a la ciudadanía cuál es el agua que utiliza en las mañanas para bañarse, para hacer sus quehaceres, la ciudadanía en general desconoce de dónde proviene el agua. El tubo, el tanque, el páramo son las respuestas, pero necesariamente nunca lo es de alguna manera Chingaza. Entonces es muy importante que empecemos a pensar cómo debemos lograr la descontaminación del río Bogotá. Es un objetivo que aún está lejos, porque las tecnologías que se están implementando, tanto como las acciones, han sido retardatarias y hoy tenemos que replantear ese proceso que estamos viendo. Por otro lado, ese trabajo educativo, pedagógico, con comunidad, político, sobre la planeación del territorio y que también tenga un interés democrático, debe ser primordial. Hoy, el tema del agua no se trata solamente de un escenario ecosistémico o de hábitat, sino que se trata del pensamiento en perspectiva del futuro, de la trascendencia como humanidad, como nación, como pueblo, de lo que significa el agua dentro de la cultura muisca, que es la cultura que floreció en nuestro territorio. En ese sentido, como licenciado en Ciencias Sociales, como director del Movimiento Alianza por el Agua, les quiero pedir que no solamente hagamos un escenario minucioso de discusión, de revisión del cumplimiento de este Plan Distrital del Agua, sino que generemos en realidad acciones eficientes, estratégicas, que nos puedan generar una gran alianza por el agua. Espero que tengan ustedes un feliz día. Muchas gracias.
Bueno, estas son las reflexiones de diversas organizaciones sociales, ambientales, no solo de Bogotá, sino de la región y el país, que ven esta herramienta de gestión como una herramienta también necesaria. Bogotá consume agua importada, sin pagar por los impactos ambientales y sociales que produce. Entonces, el 80% del consumo de agua de Bogotá viene del sistema hídrico de la Orinoquía, del páramo de Chingaza, 14 metros cúbicos por segundo. El 17.5% del páramo de Guerrero y 2.5% del páramo Sumapaz. Pregunta para la administración. Chingaza 2. Es un proyecto que hace parte del Plan Maestro de Abastecimiento de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Pretende la formación de un embalse de aguas arriba de la estructura actual del desvío del río Guatiquía para mejorar la regulación de los caudales del macizo Chingaza. El impacto ambiental de esto es la pérdida de biodiversidad, las afectaciones a la estructura hídrica y ambiental de la cuenca del río Guatiquía y de la Orinoquía. Es trasvasarnos la cuenca para acá. Para eso se hizo este plan distrital del agua, para anticiparnos y avanzar en una solución, que era avanzar en una cultura de ahorro, reuso del agua. Ahora, la creciente escasez de agua en la región se debe al mal manejo y regulación de las fuentes hídricas de abastecimiento y también a los factores antrópicos derivados de la sobreexplotación del territorio y del inadecuado uso del suelo a manos del mercado inmobiliario. Y entonces, ¿qué vemos aquí? El papel de la empresa y acueducto y alcantarillado, su poder financiero, su poder estratégico. No solo se comporta como una autoridad ambiental, sino que su modelo de gestión contiene una forma de intervención sobre el mercado inmobiliario. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es un actor determinante en el mercado del suelo. Un poder que aún carece de regulación. Ahora bien, miren estas cifras tan interesantes. Yo no voy a agotar el debate porque he decidido hacer un segundo debate. Colega, va para 40 minutos para que vaya cerrando, colega, por favor. Ya, voy concluyendo, señor presidente. Este será objeto de un segundo debate sobre la crisis del modelo corporativo. Y quisiera dejar simplemente una reflexión sobre lo que significan las tecnologías negligentes de la revolución verde. Las tecnologías modernas de extracción del agua, la agricultura que desperdicia el agua, las presas que secuestran el agua y promueven tecnologías que van en contra del ciclo natural del agua. Con todo ello, la escasez es inevitable. Entonces, cuando se impone la filosofía del desarrollo y se deteriora el control comunitario, pues empieza todo este despojo jurídico de un bien comunal, el poder de la regulación para controlar la contaminación, o qué es el tema de los contratos de la PETARS. Es el poder de la regulación para controlar la contaminación, derechos otorgados por el Estado y la ley, derechos meramente jurídicos, y es la privatización y la distribución del agua como un bien regulado exclusivamente por el mercado. Entonces, si vemos el comportamiento de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, pues apropia el agua con un fin de explotar la naturaleza, el derecho de vender y comerciar con el agua basado en el mercado. Por eso me parece fundamental atender los lineamientos y las reflexiones y el espíritu de este plan distrital del agua, porque se necesita un contexto territorial regional para la gestión hídrica y también es el alma del sistema de la estructura ecológica principal. En ese contexto, pues yo sí creo que un modelo de gestión hídrica debe estar orientado a armonizarnos con el ciclo natural del agua y las actividades y formas de ocupación que se realizan en el territorio en un marco biocultural. Es decir, cultura y naturaleza no están separadas. En ese sentido, yo creo que es necesario atender el reclamo de la comunidad. La gestión descentralizada y la tenencia democrática son los únicos sistemas eficientes, justos, equitativos para todos. Y esta es la voz de las organizaciones
populares que exigen más que soluciones técnicas, soluciones ecológicas, soluciones políticas a un problema. Y más que cualquier otro recurso, el agua debe seguir siendo un bien comunal cuyo manejo esté también en manos de la comunidad. Ahora bien, termino aquí. El territorio separado del agua. Desde el decreto 190 ya se había visto la necesidad de una visión integral de la cuenca del río Bogotá, sus afluentes, demás cuerpos de agua. Eso nunca ha pasado en la ciudad, región. Es evidente el desprecio, el desahucio al agua a favor de las infraestructuras y la urbanización. Eso ha sido evidente y no me detengo porque ya lo dije en el marco de la aprobación de Bacatá Hidrópolis. Entonces, PDA y región hídrico. Un tema pendiente de las 6 estrategias. ¿Dónde está el marco institucional regional? El agua en la región metropolitana. No pueden reducir el agua a las infraestructuras o a una red de servicios públicos. Esas son mis reflexiones en 10 años del Plan Distrital del Agua y la estrategia de regionalización que ha tenido un 36% de ejecución no más. Entonces, proponemos renovar el Plan Distrital del Agua como una garantía de avanzar en un modelo de gobernanza plural, como un marco de gestión del sistema hídrico, una red distrital de comunidades del agua, anfibias, garantía de la incidencia de la participación ciudadana en la defensa del agua. Ahora, el agua y el POT. Conclusión, Secretaria de Planeación, la propuesta de un ordenamiento territorial sin agua, de una gestión del agua sin territorio, la vitalidad como un principio habitacional, y eso lo dejo como una reflexión, los llamados entornos vitales en el POT. Y es mi invitación a una vitalidad biocultural. Los entornos son vitales, donde hay un encuentro armónico entre la vitalidad humana y la vitalidad de la naturaleza. Esa es la vitalidad biocultural en la que debemos avanzar. Entornos vitales que pasen de ser una categoría marginal e interesante del POT a convertirse en un modelo habitacional biocultural. Dejo allí, señor presidente. Gracias.